a su artillería jurídica al recusar al fiscal Barbosa y a otros fiscales por el proceso que se le sigue por presunto lavado de activos, platas que no ha podido explicar. Y mientras tanto, ¿qué hace don Nicolás Martín? Pues Gustavo, Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en medio de toda esta recusación que se presentó por sus abogados, reapareció en unas fotografías publicadas por su actual pareja, sonriente, de vacaciones en playas de San Andrés. Pues no se le ve preocupado, se le ve tranquilo frente a las denuncias que en su contra ha presentado su expareja Day Vázquez, señalando que recibió esas fuertes sumas de dinero de alias El Turco Isaca y de Santa López Sierra. Para el politólogo Luis Trejo, este recurso de los abogados sería una forma de dilatar el proceso tratando de ganar tiempo. Pero también creo yo que por el bien del proceso y de él en particular, pues debiera darle celeridad a cualquier pesquisa legal, ¿no? De cara a que más pronto que tarde haya una resolución, sea condenatoria o absolutoria, con respecto a las acusaciones que hay en su contra. Como se sabe, en el documento se designe un fiscal ad hoc y se afirma que esta discusión también afecta el juicio y la imparcialidad tanto de Barbosa como de fiscales delegados. Entre tanto, justo cuando se conoció este documento de los abogados, nuevamente apareció Day Vázquez, la expareja de Nicolás, en redes sociales y escribió, comillas, ahora entiendo por qué me mandaron a decir que recordara que pronto hay cambio de fiscal y procurador, cierro comillas. 6 de la mañana, 22 minutos, vuelve Ica. Como se trata de una sola recusación, pero contra funcionarios de distinta jerarquía en la fiscalía, es decir, 2 fiscales delegados y el señor fiscal general, vamos a dividir el campo de juego, o digamos la cancha. En primer orden, Hernando, ¿quién definirá esta recusación contra el fiscal general? Gustavo, vamos a ponerlo en términos sencillos, alejados de la entelequia, de la técnica jurídica, y hablemos, si usted me permite, el ejemplo de un carro y 2 autopistas. Y el carro es un mismo hecho jurídico, la recusación, que implica para la defensa del diputado Nicolás Petro que estos funcionarios no serían imparciales para investigarlo. Pero como se trata de funcionarios de diferentes niveles, fiscal general y fiscales investigadores, habría 2 autopistas. Y lo primero que tendría que venir, presentada esta recusación, es que haya un pronunciamiento del fiscal general y de esos otros 2 fiscales sobre si aceptan o no la recusación. Bajo este escenario, y suponiendo que no se acepte por parte del fiscal general, la primera autopista es la que conduce a él, y el órgano encargado de desatar o de definir esa recusación es la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ahí estamos hablando del señor fiscal, pero ¿quién define si procede o no la recusación contra los 2 fiscales a cargo de la investigación? Y entonces ahí, Gustavo, nos ponemos en sintonía o cuadramos el carro en la segunda autopista. Y en el caso de esos 2 fiscales e investigadores, su recusación seguramente sería definida al interior de la Fiscalía, y en este caso la podría absolver, por ejemplo, la actual vicefiscal, la doctora Marta Mancera. ¿Qué pasa si se niegan esas recusaciones? Gustavo, si se niega en esta recusación, en este caso, y en especial de los funcionarios o de los fiscales investigadores, seguramente vendrían nuevos fiscales a adelantar esa investigación y ellos serían los encargados de adelantar esas diligencias futuras. Si se trata, por el contrario, de la recusación del fiscal general y ella procede, nos moveríamos en otro escenario. Bueno, sí, ahí tendríamos que ver qué acontece en las 2 autopistas si se aceptan, ¿no? Correcto. Ya vimos entonces la primera autopista en el caso de los fiscales investigadores. En el caso de la segunda autopista, que es la del fiscal general, se debería designar entonces un fiscal ad hoc, es decir, un fiscal especial para, de alguna forma, conducir la fiscalía en lo que hace específicamente ese tema, aunque bueno es decirlo, como lo señalamos ayer, los fiscales generales tradicional y ordinariamente no tienen expedientes en sus despachos. ¿Cómo se designa un fiscal general ad hoc? Buena pregunta, Gustavo. Un fiscal general ad hoc se nombra exactamente bajo la misma receta que se designa un fiscal titular. Es decir, la presidencia elabora una terna que por ley de cuotas debe estar integrada a lo sumo o a lo menos por una mujer. Esa terna se debe remitir a la Corte Suprema de Justicia y le corresponde a esa corporación, en términos constitucionales, elegir ese fiscal ad hoc. Bueno, pero ahí sí entramos en terrenos de una paradoja.
que fuera el mismo presidente a cuyo hijo se investiga el que precisamente terminara integrando una terna para que se designe a un jefe especial de la Fiscalía a fin de encargarse del asunto. Es decir, ¿no resulta muy curioso solicitar remover a Barbosa por supuestamente no ser imparcial para que se le reemplace por alguien al que por su nominación se le achacaría por algunos que tampoco sería imparcial, Hernando? Gustavo, ese punto es fundamental y creo que nadie se ha anticipado a esas honduras en estas aguas. ¿Usted se acuerda de la película Volver al Futuro? Back to the Future? Y Terminator también le sirve. Perfecto, y había una paradoja que era capaz de generar una gran debacle en el tiempo, y era retroceder en el mismo y encontrarse a sí mismo. Y algo similar podría hablarse aquí. La paradoja sería específicamente que le toque designar un fiscal ad hoc para dirigir la Fiscalía en cuanto a la investigación de Nicolás Petro al mismo presidente de la República. Yo no sé si la defensa del diputado Petro habrá caído en cuenta de esa gran perla jurídica. Bueno, como estamos en las paradojas del tiempo y en Volver al Futuro, vamos al futuro. Frente a todo eso vale la pena preguntarse algo que podría ser de los terrenos de ese futuro del que le hablo, Hernando. ¿Qué podría pasar frente al caso Nicolás Petro cuando, con independencia de esta recusación, el fiscal Barbosa termine su periodo, llegue un nuevo fiscal designado de una terna que precisamente deberá integrar el presidente papá Petro y frente al cual aleguen que se encuentra impedido para este tema? Fíjese, Gustavo, ya estuvimos entonces en lo que pasaba, el debacle hacia atrás, aquí el debacle en lo que vendría a futuro. Y seguramente entonces sería objeto de esos mismos señalamientos ese nuevo fiscal, porque se le consideraría por algunos que no es imparcial para llevar a cabo esa investigación, toda vez que precisamente externado por el papá del investigado. Entre otras, la recusación podría provenir de la exesposa del doctor Nicolás Petro, Day Vázquez, y se armaría exactamente lo mismo que hoy en día estamos analizando jurídicamente. Fíjese las paradojas que a veces tiene lo jurídico, que obviamente generan efectos colaterales eventualmente deseados y eventualmente no deseados. Bueno, sobre todo este episodio hay que decir lo siguiente. Muchas personas desde la misma semana pasada dijeron, esto es una cáscara que le pusieron al fiscal para que peleara con el presidente Petro y poder hacer toda esta jugada jurídica, lo cual sería una triquiñuela de muy mal gusto con la justicia, porque tarde o temprano, Diana, el hijo del presidente Petro va a tener que enfrentar a un fiscal que lo va a investigar. Pueden seguir metiendo palos en la rueda, pueden seguir dilatando los tiempos, pueden seguir recurriendo a este tipo, como digo, de triquiñuelas, pero de que llegará un fiscal, llegará, Diana. Pues tiene que dar explicaciones a la justicia, a la fiscalía, de todas estas denuncias que ha hecho Day Vázquez, de que supuestamente se habría apropiado de dineros de la campaña de su papá y de este enriquecimiento ilícito del que ella lo está señalando, que pues en este momento es algo presunto. Pero, Gustavo, sería una jugada digna de House of Cards, porque precisamente cuando hace estos señalamientos el señor presidente Gustavo Petro, sale su hijo Nicolás en Twitter a decir: ¿cómo puedo tener garantías de un fiscal que pues que no me da las garantías en este proceso, etcétera? Y estamos en este tremendo enredo que viene a explicar Hernando. Sería una jugada de telenovela, Gustavo. Bueno, pero es que con este billar pool, Hernando, básicamente lo que nos están mandando como mensaje es que, pues no, que al hijo del presidente finalmente nadie lo puede investigar porque siempre terminaría recusado. Claro, Gustavo, y terminan esas paradojas que pusimos de presente, y aquí lo importante, hemos dicho, es que se sepa la verdad. La mejor estrategia de defensa siempre será demostrar que se es inocente, no obstaculizar, no, como usted y Diana bien lo han señalado, ponerle palos a la rueda, porque la verdad termina a flote. Nosotros tenemos una justicia que a veces la gente se queja, que es poco operativa, que es demorada, pero al final siempre llega la justicia. Fíjese lo que hemos visto con relación a los exmagistrados. Hablábamos recientemente a ese respecto, que defraudaron la toga. Bueno, ahí fueron 1 a 1 vencidos en juicio. Aquí nadie escapa de la justicia, por encumbrado que sea. Y lo mejor entonces, si se es inocente, es someterse a ella para esperar su juicio con calma y sobre todo con sindéresis.